pensado que yo esta ñapa la iba a utilizar para hablar de José Gregorio Hernández y sus milagros. Sin embargo, yo lo pensé mejor. Yo quiero hablar del milagro que significa ver a Ramos Alú pasando trabajo. Oye, qué alegría para mi alma he tenido yo esta semana, Neomar. Esta semana ha sido impresionante, ha sido increíble para mí. Oye, te voy a decir... ¿Tú te esperabas? Vamos a, porque esta es una conversación privada aquí. Tú que estuviste más cerca de Ramos Alú que yo, porque trabajaste en el CEN. Yo que no estuve tan cerca, pero tuve mis experiencias. ¿Tú de verdad pensabas que el fin de Ramos Alú se iba a ver, que todavía no ha terminado, ¿eh? Porque Oscar, pero tú pensabas que esto se iba a ver así, a los palos, a las trancas, a la barranca, y que el puñal iba a estar en manos de Bernabé? Jamás, Daniel. Ojo, y una primera aclaratoria antes de arrancar con esto. Yo considero mucho más importante que esto el proceso, y esto lo hacemos como un saludo conjunto, sé que tú también, de arrancado ya el proceso oficial, o sea que no está concluido, pero va, el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, esencial para los venezolanos. Los que son venezolanos saben de lo que hablamos. Que además yo he dicho, y lo repito aquí, que cuando se haga esa ceremonia, si se hace una ceremonia en Italia, en la Plaza del Vaticano, allí voy a estar. Así es. Me encantaría acompañarte, Daniel. Ojalá, menos, quién sabe y nos vemos allá, nos vemos en la Plaza del Vaticano, quién sabe. Mira, quién sabe. Mira, volviendo a lo otro, jamás me lo imaginé, Daniel. Jamás me lo imaginé, y jamás me lo imaginé por muchas cosas, pero principalmente por una que la he dicho durante toda esta semana a todos los que me han preguntado y a los que no también, sobre Bernabé Gutiérrez, por la lealtad perruna, porque era eso, lealtad perruna que tenía Bernabé Gutiérrez para con Henry Ramos Alú. Era absolutamente leal con Ramos Alú durante estos, yo le conté 18 años al servicio. Bueno, de hecho, Bernabé llegó primero al poder de la estructura que, bueno, no, Henry era presidente del partido. Siempre estuvieron, ¿no? Pero es que acuérdate que cuando Ramos Alú era presidente del partido, Bernabé entra, Bernabé estaba como vicepresidente, él estuvo una etapa como vicepresidente. Así es. Del partido, o sea que estaban allí, luego ahí. Claro, pero Bernabé luego entra a ser secretario de organización antes que Henry Ramos fuese secretario general del partido. O sea, uno llegó primero. Ahora eso dirá Bernabé. Bernabé le dirá, ¿qué te pasa si primero fue sábado que domingo? Entonces, mira, el caso es que yo jamás pensé esto, porque tú lo sabes muy bien, Daniel. Yo lo vi y la actitud era absolutamente perruna. O sea, jamás pensé que eso iba a venir de ese lado, porque las conspiraciones en las que tuvimos y en las que no estuvimos, porque nosotros sí estuvimos en conspiraciones dentro de AD, estando en AD, pero hubo varias en las que no estuvimos porque era gente que no era cercana a nosotros, eran todos sectores que estaban como en la periferia. A veces, generalmente era que habían conspiraciones que decían, no, eran la gente joven, otros no, los que son un poquito tienen un poquito más de estudio de cerebro, la que nos metieron a nosotros, por cierto, nos dijeron que estábamos en una conspiración nunca cuajó, pero otras que eran simplemente conspiraciones cabilléricas y lo demás. Pero el caso es que no nacía la conspiración de Bernabé Gutiérrez, no, nunca lo vio venir. De hecho, yo escuché fíjate, de conspiración. No, pero ¿sí? Ya va, espérate un momento, porque siempre se habló de que eso podía ocurrir en algún momento, que Bernabé aspirara a conspirar con otros para sacar a Henry. Eso siempre se manejó. Sí, y también se manejó la otra, de gente que conspiraba o decía estar conspirando para que obligara a Henry a que sacara a Bernabé y ascender y montarse en la Secretaría de la Organización. De hecho, la última conjura de la que yo tuve noticia, de que yo voy a echar para aquellos sentidos, la tenían estos muchachos de las regiones, diputados, principalmente Robert Alcalá y el Negro Trujillo, del estado Sucre, diputado también. Entonces, yo no, Trujillo es de Aragua. Del estado de Aragua, Negro Trujillo, y del Sucre es Alcalá, de Cumaná. Ellos empezaron a montar una rebelión con Edgar Zambrano y con Negal Morales, al cual hoy todos lo niegan, ¿verdad? Porque está sancionado por los Estados Unidos. Ellos se montaron en una conjura en la que al final entonces, porque son unos grandes jalabolas, no, lo que tenemos es que obligar a Henry a que saque a Bernabé. Ellos andaban en eso, y no es la primera vez.
y así de la misma manera buscar sacar a Luis Aquiles del juego, o se decía que Luis Aquiles era el que iba a armar una cosa contra Henry, o se decía que el hombre que tenía los machetes afilados era Edgar Zambrano. Esto ha sido años, este mismo planteamiento. No te hagas loco. Yo te voy a decir algo, esto hay que reconocerlo, demasiado aguantó Henry, o sea, porque ganas le tenía un gentío de hace años. Y el tipo, claro, el tipo lo que pasa, me da la impresión, es que uno tenía astucia, que la tiene, otro tenía connivencia con gente del régimen que le dejaba, le mantenía la tarjeta, o sea, le paraban los pleitos en el tribunal. Ahora que el régimen necesita desecharlo, porque bueno, hay una cantidad de hipótesis sobre las que ya te voy a dar cuál es mi creencia final, Daniel, sobre lo que pasó, rapidito. Henry mandó a Bernabé a hacer lo que hizo, mandó a él y a Luis Aquiles, es lo que yo entiendo que pasó, lo mandó. Este tipo se ve en un predicamento, Henry Ramos se ve en un predicamento porque era muy costoso ante la opinión pública asumir la posición electoralista con esos magistrados del TSJ y ese nuevo CNE. Además, presionado por el G4, que Guaidó es el que lo comanda en teoría, entonces Guaidó no iba a participar en las elecciones, iba a ser muy peligroso para él salir solo a decir, no, si yo inscribo candidato, deja a Bernabé a mitad del río, como la cara que estaba haciendo la negociación putrefacta, que en efecto se estaba adelantando, y lo tira para la calle. Y dice, ay, no, allá va el ladrón, agárrenlo que allá va el ladrón. Yo no soy el ladrón. Cuando Bernabé todavía lo que ha hecho es hacer lo que le dice Henry Ramos. Bernabé reciente acusa el golpe rápido, sabe por dónde van los tiros y dice, así tú me vas tú a mí no me jodes, aquí te jodo. A mí no me jodes tú, oíste, a mí no me jodes tú, oíste, a mí no me jodes tú, oíste. Te jodo yo. Y se terminó de cuadrar completo y está en una operación que yo le he catalogado desde este punto de vista de la hipótesis como la operación El Imperio Contraataca. Cuando Darth Vader dice, no, tú no me has matado, y voy yo que voy a sacar el sable de luz. Y así en eso es lo que anda, yo creo que es eso. Ahora, yo he podido escudriñando entre los protagonistas y sus entornos, reconstruir algunas cosas. Lo que yo he logrado reconstruir hasta el momento es lo siguiente. Esto arrancó en enero, después de que surge el tema de la Asamblea de Parra. Y eso, de alguna manera, el tema de la Asamblea de Parra puso a alguna gente a moverse para evitar que las cosas se desbarrancaran. Y entiendo que quien llevó las negociaciones sobre la posición de AD y del G4 con respecto a las elecciones fue el propio Ramos Alú, directamente con Nicolás Maduro, a quien conoce, con quien tiene cercanía desde la época que los dos fueron parlamentarios en el 2000. Que inclusive el planteamiento era si AD participaba o no. Y que Ramos Alú le habría dicho a Nicolás Maduro cómo vamos a participar nosotros con ese CNE y con esa amenaza en el Tribunal Supremo por quitarnos el control del partido. Y que Nicolás Maduro le habría dicho, ve a la mesa de negociación, siéntate con Delcy y con Jorge y que te den un rector, cuadren ese CNE y que se desactive todo lo que haya por quitarle, porque si AD participa, no hay problema. Y por esa razón, Ramos Alú mandó a sus dos sicarios a sentarse en el CNE. A John Jairo a sentarse en la mesita con Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. A Bernabé Gutiérrez, ¿okay?, que es quien ha estado manejando el tema de la cuestión de la relación con el CNE desde hace mucho tiempo. Inclusive con una relación personal con Tibisay Lucena, que era motivo de chanzas internas de Henry Ramos Alú, quien decía que era amante. Eso lo negó fue Bernabé. Es más, te tengo una historia. Tanto era así que el día de las elecciones que le robaron a Caprile, que pasaban la hora, en la oficina de Ramos Alú estaba buena parte del centro reunido esperando. Y pasaban las horas y nada.
y Ramos Alú le dijo a Bernabé, en presencia de los que estaban allí, le dijo, pero bueno, Bernabé, termina de llamar a la mujer tuya y dile que termine de dar los resultados. Y Bernabé salió a llamar por teléfono, regresó y dijo, en media hora va a hablar. Caray. O sea, él manejaba la relación con el CNE desde hace mucho tiempo, e inclusive su hermano ya trabajaba allí. La hija de Bernabé, la que acaba de renunciar a la embajada de Guaidó en Chile, fue funcionaria del CNE en el estado Carabobo. Fue la segunda segunda jefa del CNE en Carabobo. Entonces, lo manda él con Luis Aquiles Moreno, con el nombre de José Luis Gutiérrez, su hermano. Y lo logran. ¿Qué ocurrió en todo este transcurso? Una cosa que cambió el curso de los hechos. Tres cosas. Uno, nadie se esperaba que los Estados Unidos fuese a sancionar a opositores. Y cuando sancionan a Parra y a los hijos de Parra, eso de alguna manera le mueve el piso a más de uno. Porque Negal Morales, que es ADECO, y nadie puede negar que es ADECO, porque hasta el secretario juvenil nacional fue impuesto por Ramos Alú, por cierto, lo sancionó a los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves algo como eso, tú pones tus barbas en remojo. Y de alguna manera, en el caso de Ramos Alú, eso ocurrió. Ramos Alú ha utilizado Acción Democrática todo el tiempo que al frente de ese partido como muro de contención para proteger los negocios de su clan familiar. Por esa razón es que Ramos Alú se pelea en su momento con Ledesma, porque Ledesma, siendo parlamentario, abrió una investigación, formó parte de una comisión especial que estaba investigando el fraude de la construcción de la carretera, el fraude de la construcción de Uribante Caparo, de la represión de Uribante Caparo, de la carretera que unía Uribante Caparo, toda aquella cosa, donde el gran contratista era Franco de Agostino, que cobró y no hizo la autopista. Y desde aquí, o sea, Ramos Alú siempre ha usado su posición partidista para cuidar los negocios de su clan familiar. Entonces, viendo las cosas de esa manera, evidentemente Ramos Alú no se podía tirar el nombramiento del CCNE ni todo lo demás, porque sabía que le venía la sanción, porque el resto del G4 no estaba consustanciado con eso. Y Bernabé Gutiérrez, en medio de eso, dice, que va, pero yo fui el que negoció, yo puse allá a mi hermano, además puse a mi hermano, y este tipo fue el que me mandó. Y ahora él se va a echar para atrás. Todo eso. Claro. Ramos Alú es diputado, Luis Aquiles Moreno es diputado y Bernabé no tiene inmunidad parlamentaria porque no es diputado. Bernabé Gutiérrez dijo, a mí se me van a joder, porque el gobierno sí me va a joder. Estos tipos me van a echar para atrás. Y el tipo nada por su vida en medio de este lago de malandros, es lo que hay. Y aquí estamos. Tú sabes que es interesante, yo lo decía, la historia, ¿no? Porque esto de las lealtades absolutas y las cosas que uno piensa que no van a pasar, que son disparatadas, pasan. Una imagen poderosísima, Daniel. La imagen que nosotros la conocimos por la historia, porque no tenemos edad para verla. Bueno, tú la viste quizá en sus últimos días, pero la imagen el relato histórico que quedó de Alfaro Usero dirigiendo Acción Democrática en los 90. O sea, el miedo que había Luis Alfaro Usero era un miedo, yo creo que peor que el de Henry Ramos. Y digo que peor porque en aquel momento ya un partido menguado. En los 90, Alfaro llegó a tener en el último periodo de su gestión 13 gobernaciones bajo su puño. O sea, eran gobernaciones que él las manejaba. Esos 13 gobernadores, por cierto, creo que como 10 o no sé, como 9 se le voltearon y a la hora de la chiquita se le voltearon todos. Y el gobierno tenía el control, tenía el poder del gobierno de Caldera, que no podía hacer nada sin los diputados de Acción Democrática. El gobierno de Caldera, y él lo reconoce por ahí en algunas entrevistas, las pocas que hay, de hecho hay un primer plano con él en YouTube, con Marcel Granier. El gobierno de Caldera no hubiese terminado si Acción Democrática le quita el respaldo, porque Acción Democrática manejaba las gobernaciones, manejaba listas, manejaba una cantidad de cosas. El tema es que Alfaro era un tipo que, o sea, no tenía ninguna calificación para ser presidente de la República, ni siquiera para ser candidato. Además, en un partido donde todavía quedaban dirigentes como Claudio Fermín, que no estaba desprestigiado como está ahora, estaba menos desprestigiado, ya tenía algún desprestigio, pero menor. Ledesma era una estrella en ascenso, fulgurante, una cantidad de gente, pues, y un Ramos Alú, que por cierto en el 98 ya tenía fama de pico de plata, y de jefe de fracción, de gran componedor en el Parlamento y todas esas cosas.
Bueno, y el candidato fue Alfaro. Bueno, y el doctor Lewis Pérez, que también era un tipo muy hábil y muy moderado, un tipo muy taimado, muy astuto también. Y no, el que queda es Alfaro. Bueno, Lewis Pérez llegó a la Secretaría de Organización del partido, entiendo yo, por esa viveza también, pero era uno de los hijos de Alfaro Usero. ¿Y quién es el que Claro, vota del partido a Luis Alfaro Usero en el año 98, en diciembre? Por ello puse el video en las redes. Lo vota Lewis Pérez, que logró cuadrar todo el CEN y votaron a Alfaro. Y ¿por luego esto qué? se repite, ¿Por Daniel, se qué? repite en el 2003, el secretario de organización votando al secretario general. Esta cosa caimista se repite en el 2003. ¿Pero por Bernabé qué? Gutiérrez ya era secretario de organización Sí, y monta la componenda donde despojan del cargo a Rafael Marín, que era secretario sí. general en ¿Por qué? 2003. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué defenestran a Alfaro? ¿Por qué defenestran a Marín? ¿Por qué Lewis se hace a un lado? ¿Por qué defenestran a Henry Ramos Alú? Porque eso que llaman la acción democrática ahorita, que no es la acción democrática aquella, aunque tampoco es que aquella haya sido la gran maravilla, esta acción democrática es una acción democrática clientelar que se convirtió en el muro de protección de los negocios de quienes la regentan. Y por tal razón no pueden dejar de hacer ese papel. No pueden dejar de hacer ese papel. Cuando Alfaro Usero entra a darle apoyo al gobierno de Caldera, ¿qué hizo fundamentalmente? Proteger a los factores financieros y empresariales para que no se los llevara la degollina de la quiebra bancaria y de todo lo que vino en ese periodo. Que eso fue una guerra a cuchillo. Fue una guerra a cuchillo. Ahí hubo situaciones difíciles. Hubo gente que se salvó y gente que no. Alfaro intentó salvar hasta el final a Orlando Castro. No lo logró. Pero lograron salvar a otros. Y lograron ayudar a otros a que se mantuvieran y emergieran. ¿Qué sería de la vida de los Gil Ramírez, los hermanos Gil Ramírez sin el apoyo de Alfaro? ¿Qué hubiese sido de las viejas glorias de los contratos con el Estado sin la venia de Alfaro Usero? Y entiéndase Kaufman, entiéndase Delfín, todos esos apellidos, el propio de Agostino, ¿qué hubiese sido de ellos? Entonces, por supuesto, cuando una persona pone en riesgo ese muro de contención para proteger esos negocios, sale expelido. Por eso es que sale Alfaro. Porque cuando Alfaro asume la posición que asume, todos se vieron en peligro y dijeron, vamos a perder todo. Y por eso es que lo eyectan. Por eso es que eyectan a Marín, porque Marín se monta en una conjura, muy mal llevada, por cierto, para dar un golpe de Estado y todo lo demás, cosa que parece que el régimen se le olvidó, porque lo tienen ahorita de favorito. Y evidentemente, al haber sido descubierto, ponía en riesgo a todo el mundo. Y ahorita Ramos Alú, al no ir a la participación en las elecciones, pone en riesgo a ese aparato clientelar que quiere seguir al lado del chavismo sin ver que las cosas son distintas. Que ni con Alfaro, ni con Marín, ni con la salida de Lewis había la espada de Damocles de unas sanciones de los Estados Unidos. Que aquí la cosa es difícil. Ahora, a mí sí, te digo sinceramente, yo creo que hagan el peor. Yo quiero que sancionen a Bernabé Gutiérrez, los Estados Unidos, y a todos los que estén con él, y quiero que el régimen venezolano persiga a todos los que están con Henry Ramos Alú, que se tengan que ir de su casa, que tengan que escaparse de Venezuela, que metan unos indigentes en su mansión ahí en los Guayabitos a bañarse en la piscina, y que eso termine como debe terminar, porque son unos malditos, ellos tienen que terminar como lo que son, que los traten como ellos han tratado a los demás. Pero María Hernández, despídete. Se nos acabó el programa por el día de hoy. Les agradecemos como siempre y le agradecemos ante todo a Vinostrum. Vinostrum 58 es la cuenta en Instagram que ustedes tienen que seguir para disfrutar de todos estos maravillosos productos. Daniel se va a poner ese sombrero, esa camisa de cuello ancho y esa batola negra para cuando se vaya a tomar ese vino. Él ya lo ha prometido. Faustino VII, un Rioja temprano. Te vas a vestir de Faustino VII y vas a tomar la foto y la vas a poner en Instagram. Sí. Nosotros les agradecemos que se suscriban a nuestras cuentas de Patreon, patreon.com/delaraf y Neoadolfo son nuestras cuentas de Patreon. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por ir y a ver también el episodio 58 de Fin de Político en mi canal que está aquí abajo. Gracias por activar la campanita. Gracias por existir y por darnos tanto cariño. Nos vemos la semana que viene.